muy lindos ellos, amén. Hermanos, esas preguntas, hermanos, que mi hija les dio a ellos, es lo que están aprendiendo en los días miércoles. Por eso es bien importante, hermanos, de que nuestros hijos siempre asistan a las clases que hay para los jóvenes, porque si aprenden, ¿se fijan que si aprenden? Si aprenden. Parece, y fíjense, voy a decir algo, José Ángel y otros jovencitos que están con él ahí, y platican, pero yo pensaba que mi hijo no estaba aprendiendo, sí está aprendiendo, hermanos. Y a veces tengo que decirles y más seriedad, pero usted sabe, hermano, uno les da su regañadita ahí a los jóvenes, pero los amo con todo mi corazón, amén. Amén, hermanos. Con ese gozo yo le voy a pedir que se pongan de pie. Se me dio la oportunidad. Jackie habló conmigo y me dijo: mami, yo quiero que tú traigas la palabra para el Día de los Jóvenes. Y sí sentí un poquito así como presión, ¿verdad? Porque me tocaba dar la prédica el día sábado pero sí, el día sábado sí me puse muy nerviosa allá afuera, pero que Dios me ayude, amén, que sea el Espíritu Santo guiándome y que sea esta palabra trayendo vida a su espíritu, amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a orar, quiero que oren por mí y después oramos, vamos a leer la bendita palabra del Señor, amén. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso, Señor, poderoso, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos jóvenes hermosos, Padre, que tú los bendigas, Señor, que esta palabra, Señor, que tú me has dado es para ellos, pero también es para todos, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Yo me pongo en tus manos, pongo un carbón encendido en mis labios, Señor, y que esta palabra, Dios, traiga fruto, vida a nuestro espíritu, Señor, que no retorne vacía, Señor, sino que traiga vida, Padre, que traiga, Señor, cambio en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y no permitas, Dios, que ninguna palabra, Señor, que no sea de tu espíritu salga de mi boca, que todo lo que tú, Señor, me pongas en mi boca es porque a ti te ha placido y así tú lo has querido, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y también reprendo todo mal espíritu que quiera venir a perturbarme, a perturbar la palabra, Señor. Lo reprendo, lo ato y le mando a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén, hermanos. Así vamos a leer en San Lucas 8. San Lucas 8, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 40, del 40 al 42. Cuando lo encuentren me contestan con un amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. Así, hermanos, a este título de esta palabra le puse: solamente cree y Dios lo hará. Amén. Amén. Solamente cree y Dios lo hará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, aquí está hablando de Jesús y está hablando de Jairo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que a Jairo se le estaba muriendo su hija. Estaba gravemente
enferma esta joven. Tenía 12 años esta jovencita. Amén. Pero Jairo, ¿verdad? Me imagino yo, llegó delante de Jesús, ¿verdad? Pero me imagino que Jairo estaba desesperado. Amén. Estaba desesperado porque su hija estaba muy enferma, estaba triste, estaba desesperado. Amén. Pero yo me imagino que Jairo se le habían acabado los recursos humanos. Amén. Me imagino que Jairo le haber dado pastillas, le haber dado tés a esta jovencita. A lo mejor la llevó al médico. Amén. Y podemos ver que Jairo, me imagino que escuchó hablar de Jesús. Amén. Porque si no hubiera escuchado hablar de Jesús, no se lo hubiera llevado a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó, ya lo estaban esperando la multitud. Alabado sea el Señor. Ya lo estaba esperando a Jesús, ya lo estaban esperando. En ese medio de la multitud llegó Jairo. Y dice que se postró delante de Jesús. Se postró pidiéndole a Jesús que fuera a su casa. Que fuera a su casa. Y dice dice la palabra de Dios que Jesús iba para donde Jairo. Digamos, Jesús le dijo a Jairo que iba a ir a su casa, ¿verdad? Porque ¿para dónde iba? ¿Para dónde iba Jesús? Dice la palabra, para donde Jairo. Para donde Jairo iba. Pero en medio de eso, hermanos, cuando Jesús iba para donde Jairo, dice que se le presentó una mujer de flujo de sangre que tenía 12 años con esa enfermedad. Y también a esta mujer se le habían acabado los recursos humanos. También ella había sufrido, había gastado todo su dinero en doctores y no había recibido sanidad. Y pues esta mujer, ¿verdad? Iba entre medio de la multitud. Porque ¿para dónde iba Jesús? Digan, joven, ¿para dónde iba Jesús? Para donde Jairo. Iba a sanar la hija de Jairo. Pero esta mujer de flujo de sangre se le apareció entre medio de la multitud cuando iba a la casa de Jairo. Amén. Dice la palabra de Dios que esta mujer, viendo a Jesús que estaba pasando, dice que esta mujer tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, esta mujer tocó con fe. Amén. Tocó creyendo. Amén. Tocó con fe. Entonces esta mujer inmediatamente fue sana. Y dijo Jesús: poder sanador ha salido de mí. Alguien me ha tocado. Y dijo Pedro: maestro, pero ¿por qué dices que alguien te ha tocado si todos te aprietan y todos te tocan? Miren, hermanos, esta mujer, al verse descubierta de que sí había tocado al maestro, dice que esta mujer cayó hincada delante de Jesús y le dijo: yo fui el que te toqué. Y le dijo Jesús a esta mujer: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para dónde iba Jesús? A la casa de Jairo. Pero en ese caminar, cuando iba Jesús para donde Jairo, Jesús iba haciendo milagros. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios extraordinario. Es un Dios poderoso, que digamos está aquí haciendo milagros y está en Guatemala
Jesús iba ¿para dónde? Con Jairo. Para donde Jairo. Bendito Dios. Digamos, el Dios que nosotros servimos es poderoso. Amén. Y a veces nosotros decimos, dice que a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios se está tardando? Aleluya. Y miren, hermanos, dice que porque Jairo era un líder de la sinagoga, pero dice que vino otro líder de la sinagoga, de la casa de Jairo, y dice que vino y le dijo, Jairo, ya no molestes al maestro. Le dijo, porque tu hija ha muerto. Me imagino que Jairo haber llorado, Jairo haberse entristecido, Jairo haber gritado del dolor. Pero el maestro le dijo a Jairo, solamente cree, no temas. Amén. Esa palabra se lo dijo a Jesús. Y cuando Jesús dijo eso a Jairo, Jesús ya había soltado una palabra antes de que cuando iba ya caminando Jesús. Porque acuérdense que la multitud ya estaba esperando a Jesús. Y Jesús le tuvo que haber dicho a Jairo, no te preocupes, yo voy a ir a tu casa. Entonces Jesús no llega tarde. Para Jairo haber dicho en ese momento, cuando le dieron la mala noticia, haber dicho en su mente, ya es tarde, ya no hay solución, ya no hay solución para mi hija. A veces nosotros, hermanos jóvenes, pensamos que Dios no va a arreglar nuestras cosas en nuestros hogares, en nuestros esposos, en nuestros padres, y que Dios se ha olvidado simplemente porque Dios, ¿verdad? Alguien te dio una palabra y que no va a haber solución. El enemigo ha usado personas y que las cosas no van a cambiar. Te viene y te dice que las cosas no van a cambiar, pero Dios soltó una palabra y esa palabra es la que tú tienes que creer. Es la palabra que tú tienes que creer, la que te dijo Dios que lo iba a hacer. Amén. Porque el que cree todo le es posible. Jesús no llega tarde. Amén. Él llega siempre a tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios que Jairo, ¿verdad? Estaba entristecido porque su hija estaba muy grave, se estaba muriendo. Ya se habían acabado los recursos, pero Jesús no se detuvo entre medio de la multitud. Jesús siguió caminando entre medio de la multitud. ¿Para dónde? ¿A la casa de quién? A la casa de Jairo. Es que lo que Dios te ha dicho lo va a cumplir en tu vida. Amén. Lo va a cumplir. Amén. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, había mucha gente y la multitud seguía siguiendo a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque Jesús es poderoso. Amén. Es poderoso. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, había mucha gente que estaba llorando, triste, Amén. porque la jovencita se había muerto. Ya no tenía vida. Para la gente no había solución. Amén. Se habían acabado los recursos. Pero para Dios no se han acabado los recursos. Aleluya. Para Dios todo es posible. Amén. Para Dios todo lo puede hacer. Para Dios Él sabía que si Él entraba a la casa de Jairo, esa jovencita iba a despertar. Amén. Porque Dios le viene a dar vida a lo que está
Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró al cuarto, la multitud se quedó afuera. Se quedó afuera. Dice que entró Pedro, entró Jacobo y entró Juan. Y entró Jesús y entró su mamá y su papá. Aleluya. Y los demás todos se quedaron afuera. Aunque a Jesús se burlaron de él, se burlaron de Jesús. Tú dices que duerme. Porque Jesús, cuando estaban llorando, les dijo: la niña no ha muerto, la niña duerme. Entonces dice la palabra de Dios que pues Jesús sacó a todos, solamente se quedó Pedro, Juan y Jacobo y los padres. Y dice que tomó la mano de la niña Jesús y le dijo: levántate. Y dice que el espíritu de vida vino sobre la niña y le dio vida. Oh, le dio vida porque Jesús le da vida a todo lo que está muerto. Amén. Jesús viene a arreglar todo lo que está muerto. Si tu familia está destruida, Dios viene a dar vida. Si hay alguien que tiene cáncer o tiene cualquier enfermedad, Dios viene a sanar, viene a liberar, viene a restaurar, porque Dios viene a dar vida a todo lo que está muerto. Amén. El enemigo, hermanos, le dice a los jóvenes: no vas a poder. Para Jairo, cuando le dieron la noticia, para Jairo ya era tarde todo, porque le dieron la noticia que su hija había muerto. Pero ¿sabes qué? Así el enemigo le pone anzuelo a los jóvenes y les tira sus anzuelos para cazarlos. ¿Sabes por qué? Porque sabe el potencial que cuando tú empiezas a buscar a Dios, el enemigo sabe de qué madera tú estás hecho. Y mira, yo te voy a decir algo. ¿Han visto, jóvenes, en las calles cuántos hombres hay, verdad? ¿Cuánta gente desamparada hay, verdad? ¿Cuánta gente necesitada hay, verdad? Pero te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque el mismo dardo que el enemigo te está tirando a ti, se los tiró a ellos. Y ellos se lo comieron. Ellos cayeron en el anzuelo y ahora están sin familia, sin esposo, sin hijos, endrogados, no pueden salir de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque lo mismo que están haciendo con ustedes, hicieron con ellos. Ustedes tienen que ver qué es lo que está alrededor de ti y te deberías de preguntar: ¿por qué está así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo dardo, porque el enemigo tira dardos, que caigas en las drogas, que caigas en el alcohol, que caigas en la fornicación, que caigas en el adulterio, que te metas a la pornografía y tantas cosas más. El enemigo te incita para que caigas en ese anzuelo. Pero tú tienes que ver las fotos de los homeless. Mira, pasa y mira. Y te deberías de preguntar, joven, hermano, hermana, ¿por qué están allí? Yo te aseguro que muchos de ellos conocen de Dios. Amén. Muchos de ellos estuvieron en una iglesia adorando a Dios. Así es. Pero ¿por qué están allá? Porque desobedecieron la palabra de Dios. Porque cayeron en las garras de Satanás. Satanás te induce a pecar. Pero la paga del pecado, ¿qué es?
muerte. El alcohol no solamente te pone happy, te pone así todo desconcentradito. Pero después del día siguiente, ¿qué tienes? Una gran cruda que ni tú mismo te la aguantas. Santo. Y no solamente la cruda que está dañando tu ¿qué? Tu riñón, Hígado. tu hígado. Muchos se han muerto por tomar y han caído, están enfermos. ¿Por qué? Porque agarraron la botella. Es que el enemigo no solamente quiere que pruebes poquito para que tú caigas. Así es. Solamente tira el anzuelo y te va engañando. No, es poquito. Nomás voy a tomar ahora. No pasa nada. Aleluya. Nomás voy a tomar este domingo. No pasa nada. Nomás voy a tomar este sábado. Ya viene el sábado. Ya no solamente toma el sábado, sino toma ya el domingo. Y ya después ya no solamente el domingo, ya lo agarró desde el viernes. Y ahí va, ahí va. Y hay muchos que ya después ya no pueden estar sin alcohol, ya se dan otro el miércoles. Y va poquito a poquito hasta que ya está adicto. Así es. Así es la marihuana. Así es la marihuana. Te da a probar el diablo, marihuana. Solamente estás esperando que tú caigas. Así es. Y de a poquito al rato, ya no solamente es un día, son 2, son 3. Ya no puedes estar sin la marihuana. Ya no puedes estar sin la pornografía. Va poquito a poquito el enemigo hasta que te secó. Y ya te tiene cegado. Va poquito a poquito. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que los fortalece. Amén. Todo. Todo. Y si tú te tomas de la mano de Jesús y Jesús te toma de la mano, pero joven, te va a dar vida. Amén. Te va a dar vida. Amén. No vas a ser el mismo, la misma. Él va a estar contigo en tus batallas, en tus momentos difíciles, en tus momentos que estás desfalleciendo, en tus momentos que dices no voy a poder con esta tentación. Dios va a estar ahí para ayudarte. Así como estaba como la mujer de flujo de sangre que estuvo por 12 años, así como estuvo con Jairo, que se le acabaron los recursos, también va a estar Dios contigo. Amén. Aleluya. Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Solamente tenemos que obedecerle. Dice la palabra de Dios que cuando esta jovencita se paró, porque Jesús le dio la mano y ella se paró sola, dice que le dijo Jesús, denle de comer. Aleluya. Y dice que los padres se quedaron atónitos de ver el gran milagro que Jesús había hecho en la jovencita. ¡Wow! No hallaban qué decir sus padres. Porque la verdad, hermanos, es que cuando Dios hace todo, lo hace perfecto. Amén. Dice la palabra de Dios que la jovencita le dieron comida. Es que Jesús no solamente quiere, joven, levantarte. Es que quiere que te alimentes de la palabra de vida. Quiere que tú te restaures, que tú te levantes, que leas la palabra, que ores, que ayudes. No solamente mantenerte agarrado de la mano de Jesús, no, es también poner acción la palabra de Dios, que trae vida y vida eterna. Porque la palabra está escrita ahí, pero hay que poner la
Por eso Jesús le dijo a los padres: deben de comer. Estar aquí, estás comiendo. Amén. Palabra de vida. Amén. Estar en todos los servicios, estás comiendo palabra de vida. Te estás alimentando. Pero no solamente la alimentación está aquí, está en tu casa, allá en tu casa, donde dice que cuando oremos, cerremos la puerta y oremos al Padre que está en lo secreto. Entonces, no solamente es aquí, comienza desde tu casa el altar. Aleluya. Por eso dice: cree, no temas, no tengas temor, porque el Dios que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. ¿Y para dónde iba Jesús? ¿Para dónde? Jairo. Para donde Jairo. Iba para donde Jairo. Pero Dios, en medio de la multitud, estaba haciendo milagros. Amén. Gloria a Dios. No sé qué obstáculo haya en tu vida en estos momentos. A lo mejor estás pidiendo un milagro, como esta mujer que tenía 12 años esperando un milagro. Aleluya. Y Dios le contestó ese milagro. Amén. ¿Por qué? Porque con Dios todo lo podemos. Amén. Solamente tenemos que hacer como hizo esta mujer: tocar el manto de Jesús con fe, creyendo. Amén. Y ser como Jairo, que fue a los pies del maestro pidiendo misericordia. Amén. Por su hija. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a los pies de Jesús pidiendo misericordia, que Dios los guarde de toda tentación afuera. Porque dice la palabra que el diablo anda como ladrón, como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Entonces, el enemigo no solamente te va a visitar para saludarte, te va a visitar para destruirte. Así es. Dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas de maldad. Y dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas. Amén. En Dios. Y esa es la palabra. Ese es el Espíritu Santo que los ayuda a seguir adelante. Aleluya. Así, hermanos, joven, quiero que en esta tarde te lleves en tu corazón que Dios está contigo. Solamente cree y no temas. Y haz como Jairo: ven a los pies del Maestro.